Colombianos, hoy nos encontramos con el congresista David Racero, quien pues es uno de los miembros del pacto histórico que ha venido dando la lucha, la batalla en el Congreso de la República para sacar adelante las reformas y las leyes que necesitamos en Colombia y que vienen desde el gobierno del presidente Gustavo Petro. Para hablar sobre este final de legislatura, que acabamos hoy, ya 20 de junio, se acaba la legislatura y pasaron muchas cosas muy interesantes y se aprobaron muchas cosas buenas para el país a pesar de todas las trabas que pusieron los sectores de extrema derecha. Por eso yo, David, antes de saludarte, denomino esto como el jueves negro para estos sectores porque pues esperaban era una debacle del gobierno y no lo lograron. Bienvenido, David. Hola Alejo, muy buenas tardes. A todos los que se conectan, un cordial saludo y sí, cerramos esta legislatura pero con noticias positivas, es verdad, y bueno, bonito esta reflexión como a boca de urna, en caliente, para mirar cuál es este balance de este semestre que se está terminando en el legislativo. Exactamente, mucha gente no sabía eso, que hoy se acababa el periodo legislativo y entonces estaban ahí con las dudas de qué iba a pasar, por qué el afán de aprobar la reforma pensional, por ejemplo, que es otro de los temas positivos que dejó esta legislatura. Pero antes de pasar al tema de las reformas, quiero, David, que iniciemos con unas buenas noticias, porque hoy ya básicamente se votó las mociones de censura contra el ministro de Defensa y el ministro de Salud, porque pues el uribismo andaba desatado, buscando a ver cómo lo sacaban de estos cargos, pues los censuraban, como dice su palabra, y no lo lograron. Pasaron las mociones de censura, ojo porque lo hicieron con una votación excelente, ¿no? Muy buena, por lo menos el ministro de Salud se fue con 0 en contra en la votación y el ministro de Defensa 99 votos en contra de la moción de censura y 27 a favor de la moción de censura, o sea, muy bien, salieron bien librados pues de esta moción de censura. Yo sabía que eso iba a suceder, pero pues es un trámite ahí que tocaba pasar. ¿Cómo viste este tema de las mociones, David? Bueno, mira, estamos llegando casi a la 10ª moción de censura que hacen algún ministro del gobierno, ¿no? Ha sido un congreso que ha apelado a ese instrumento que por supuesto está en nuestra normatividad legal, que es posible hacer lo que yo como oposición y nosotros lo utilizábamos, pero lo que estamos viendo, Alejo, es que están ya abusando de esa posibilidad o de esa herramienta. Y ese es uno de los mensajes de fondo de esta legislatura. Hemos visto una oposición que está llegando a los límites del absurdo y del desespero, porque se están sacando este tipo de argucias que, insisto, puede que la ley los posibilite, pero lo sacan con una conveniencia política, no tanto por las mociones en sí mismas. Esas mociones, Alejo, no iban a prosperar. De por sí la moción de censura al de salud le salió el tiro por la culata, porque ni siquiera la construyeron bien. Ellos no era procedente ni siquiera hacer la moción de censura de salud porque lo hicieron por el tema de los educadores, lo del FOMAT, pero eso ni siquiera era de correspondencia directa al ministro de Salud. Es decir, estaba ya de entrada viciada esa moción de censura porque los argumentos que esgrimieron no eran de competencia directa del ministro y la ley dice específicamente en qué casos son la moción de censura. Pero a ellos no les interesa. ¿Sí? No les interesa haber convocado la moción de censura de salud o haber convocado la moción de censura del ministro de Defensa. Es más, déjame decirte esto, Alejo. Hace 2 semanas en la agenda habían convocadas 6 mociones de censura. 6. En plena reforma pensional, ¿no? Así es. Ese es el objetivo. Salud, el de Defensa, estaba la ministra vicepresidenta Francia, el ministro de Minas, y ya no me acuerdo cuáles otros 2, pero eran 6 mociones las de censura las que estaban en la agenda, Alejo. No les interesaba la moción como tal, porque no es procedente y por eso esa votación, porque los que lo convocan son en la oposición ya sea Centro Democrático Verde, oposición directa, o la oposición camuflada, que es la oposición del Verde. Miranda, Jubinao, Pedraza, etcétera. ¿Cuál es el fondo de todo esto? Es que utilizan ese instrumento para sabotear, realmente su objetivo era sabotear la reforma pensional. Eran tan descarados que lo decían de frente, Alejo. Yo la próxima semana voy a sacar un video, voy a recapitular todas esas expresiones que ellos mismos decían, las argucias de ellos para no permitir la pensional, que fue una de las razones por las cuales terminamos en Cámara aprobando el texto de Senado, porque
uno coloca aquí en este caso, Alejo, el bien mayor. El bien mayor era, claro que un bien era discutirlo en la Cámara, como debe ser, como siempre lo hemos discutido, pero es que otra cosa es que no nos íbamos a prestar para el saboteo de ellos. Ya sabíamos que venía un saboteo. Ya sabíamos que venía un saboteo tanto en la Cámara como en el Senado cuando la oposición hace mociones de censura o aparados en el Estatuto de Oposición obligan a que la Cámara, y ese es un derecho de ellos, pero lo obligan en estos momentos a que se bloquee la agenda para que sean discutida la agenda que proponen ellos. Eso es del Estatuto de Oposición. Democrático, legal, constitucional, pero es un mal uso en este momento, porque la intencionalidad no es esa, sino la intencionalidad es justamente sabotear las reformas. Sabíamos que el presidente Name no tenía ninguna intención de agendar la conciliación en Senado de la reforma pensional. Entonces, ¿qué hacemos? No nos vamos a prestar para caer en las jugaditas, en las trampas de ellos. Así que por eso, parte de eso es el argumento de haber aprobado el texto de la reforma pensional en Senado y en Cámara, que ha sido una discusión en redes. Pero bueno, el mensaje de fondo que es, Alejo, es en este año legislativo, en este semestre especialmente, estamos viendo cada vez más una oposición desesperada, una oposición que está mostrando lo vil que es, lo rastrera que puede llegar a ser, con tal de sabotear, con tal de torpedear. Ellos les interesa justamente que al gobierno le vaya mal para que al país le vaya mal. Hoy, cerrando legislatura, votamos un proyecto que era muy importante, que era el cupo de endeudamiento, que es un tema muy técnico, no voy a entrar en detalle a explicarlo, pero lo que daba ese proyecto era la posibilidad de que el gobierno saliera al mercado a pedir créditos. Tanto así, Alejo, que gente de derecha, exministros de derecha, Fedesarrollo, centros de pensamiento de derecha durante la semana estaban diciendo es importante aprobar ese cupo de endeudamiento, porque es un tema de país, no de gobierno. Es un tema que nos da seguridad a los mercados, seguridad a los inversionistas. Por supuesto, superamos de pronto ese fantasma del default, de quebrarnos como país, muchas cosas. Insisto que podemos dialogar, pero para no quedarnos en la técnica. Pero mientras que algunos centros de pensamiento de derecha, conscientes de esa problemática, invitaban a aprobarlo, la oposición mezquina del Centro Democrático de Cambio Radical, hoy tramitando ponencias de archivo en Senado o de modificaciones en la Cámara de Representantes. Es decir, es una derecha que muestra que cada vez más le interesa menos el país y que su objetivo político es que este gobierno fracase porque sí, porque no le interesa nada el cambio, para ellos tener una posibilidad política en el 2026. Es una visión mezquina, ruin, es una visión completamente apátrida, si lo pretenden de esa manera, porque están pensando más en sus intereses que en el país, usual en ellos, por supuesto. David, es que ya que mencionas eso sobre el cupo de endeudamiento, que menos mal se aprobó, porque si no entramos en un posible default, una quiebra del Estado. Pues ayer salió Miguel Uribe Turbay, recordando acá, en un video donde dijo, es que a mí no me importa que el gobierno se quiebre. Ojalá se quiebren prácticamente, dijo. Pues yo me preguntaba, o sea, es que aquí no se quiebra el gobierno, se quiebra todo el país. O sea, el problema es para todos, no solo para Petro, por ejemplo. Y esta gente en su oposición mezquina, pues van es así, o sea, como decimos nosotros coloquialmente, en mi tierra, la maldita sea. O sea, como que... Ellos solamente les interesa la democracia cuando ganan ellos. Cuando pierden y están en este escenario donde están perdiendo privilegios. Y te voy a decir esto, Alejo. Y una reflexión para los que nos están viendo. ¿Quién es la oposición en este momento en el país? ¿Quién es la oposición? ¿Quién es el que se está poniendo? Paloma Valencia, nieta de expresidente. Miguel Uribe Turbay, nieto de expresidente. Vargas Lleras, nieto también de expresidente. ¿Quiénes son los que se están oponiendo? Se están oponiendo a aquellos herederos del poder, de aquellos que han tenido al Estado, que han gobernado el Estado por décadas. Ellos son los que se oponen y utilizan sus medios de comunicación que responden justamente al interés de ellos y van posicionando ciertos tipos de candidatos como la nefasta Vicky Dávila, entre otros. Eso es ahí donde uno dice, amigo, date cuenta, ¿quién se está poniendo? ¿No? Y eso también habla muy, muy bien de nosotros, Alejo, porque creo que ese es el segundo balance, y tocando poco a poco, mientras que conversamos estos balances de este periodo, en términos de fondo, es que nosotros hemos intentado ser coherentes en lo que más podamos con nuestra agenda política, ¿sí? Y eso implica, por ejemplo, seguir insistiendo en la reforma pensional, tal como se aprobó, que siempre puede ser mejor, por supuesto, siempre es perfectible, todo lo que tenga que ver con las instituciones, con las leyes, con las reformas.
pero es una reforma que en verdad va a mejorar la vida y la calidad